Les saludamos desde UTV, el canal universitario de la cultura. Gracias por estar en sintonía con su programa, el podcast La UNA Investiga. Hoy tenemos un invitado de lujo. Está con nosotros el taxónomo Ángel Solís, originario de Costa Rica, Ángel. De Costa Rica, exactamente, de Centroamérica. Muchas gracias por invitarme. Es un gusto realmente, Ángel. Ya vamos a estar conversando sobre qué anda haciendo Ángel por acá y qué ha descubierto en este país. Antes quisiéramos conocerle un poco más a usted. Cuéntenos de dónde es originario, qué carrera estudió, dónde. Yo soy biólogo, graduado de la Universidad de Costa Rica. Vengo de un pueblito pequeño en Costa Rica, en las montañas. Es frío y está aproximadamente a 60 kilómetros de San José. Mi familia es de ahí. Soy de una familia grande de 12 hermanos. ¿Verdad? Yo estoy en medio más o menos. Y para estudiar me tuve que trasladar a San José, a estudiar en la Universidad de Costa Rica, en San Pedro. Y empezando por ahí fue una experiencia muy grande. Yo desde muy pequeño, desde que tengo memoria, siempre me ha gustado la biología, ¿verdad? En aquel momento me gustaban los animales, ¿verdad? Sobre todo, y las plantas. Y por eso yo tomé quizá ese camino, ¿verdad? Y naciendo en la montaña seguro era fácil, ¿no? Encontrarse con esas maravillas. Sí, claro. En ese entonces, hace muchos años, no habían las facilidades que hay hoy día, de tener internet, de tener la información a mano. En mi casa, por dicha, había una enciclopedia muy completa, muy bonita. Mi papá la tenía en su biblioteca, él era ebanista. Y de ahí yo empecé a curiosear, ¿verdad? Y a interesarme por la biología. Entonces yo deseaba aprender, no habían los medios, ¿verdad? Hasta que ya salí y yo comparo ese momento, ¿verdad? En que se generó mi deseo por estudiar biología y lo que hay hoy día. Entonces el mensaje que doy es que aprovechen que tenemos tantos medios para aprender y para desarrollarnos, ¿verdad? ¿Y usted tenía muy claro que quería ser biólogo cuando llegó a la Universidad de Costa Rica? Sí, claro. Yo tenía muy claro que quería ser biólogo y siempre tuve consejos de la gente para que no fuera biólogo, porque no se podía no iba a comer, sobrevivir, no iba a poder comer. Entonces la gente me sugería, no, mejor hágase microbiólogo, ¿verdad? Pero yo, empeñado en ser biólogo, no hice caso de nadie y al final terminé siendo biólogo. Y luego finaliza su carrera en la Universidad de Costa Rica, ¿y qué continúa realizando? Sí, bueno, me gustaron mucho los insectos, por ahí me dirigí, ¿verdad? En mi carrera, y tuve la oportunidad de ingresar, sin aún terminar en la universidad, en el Museo Nacional de Costa Rica, para que atendiera una colección antigua que había ahí en el museo y que querían los que dirigían ahí, el director de Historia Natural, quería que yo la rescatara, estaba deteriorada. Ya habían insectos muy mejor curados, ¿verdad? Sobre todo mariposas, pero esa colección estaba por ahí y había que rescatarla. Entonces el director consiguió mi información, se dio cuenta que yo podía ser el candidato para estar ahí y me llevó al Museo Nacional de Costa Rica. Y ahí empecé ya con la parte más profesional. Qué riqueza, ¿no? Poder estar estudiando y a la par desarrollar ya una actividad concernente a su especialidad. Sí, claro, eso fue muy enriquecedor para mí. Además de que en el museo era una especie de centro donde llegaban muchos investigadores, nacionales o extranjeros, que también me estimularon para seguir con entomología. ¿Y en qué momento va eligiendo ya la taxonomía? Bueno, cuando estamos hablando de este término, ¿a qué nos referimos? Sí, bueno, taxonomía es la clasificación de los organismos, ¿verdad? Es indispensable para cualquier aplicación o para cualquier uso de la biodiversidad o para cualquier descubrimiento, saber sobre taxonomía. Si cometemos errores en la taxonomía, en la clasificación de los organismos, podemos tener errores a la hora de sacar conclusiones de los diferentes organismos o
podemos tener problemas para el uso no destructivo de la información y de los propios organismos, ¿verdad? Pero yo empecé, desde el momento en que ingresé al Museo Nacional, ya se me despertó el interés por ser taxónomo. Por clasificar y ordenar sí. la casa. Es más, me dieron ese trabajo de recuperar ese material, pero yo a la vez empecé a recolectar insectos, a recolectar coleópteros, abejones, no sé, nosotros les decimos abejones, no sé cómo les dicen a los que tienen conchita. ¿Escarabajos? Escarabajos, sí, no les decimos escarabajos, sino abejones, que está mal dicho el término, pero yo empecé a recolectar y a trabajarlos como en una colección para el futuro, ¿verdad? Para obtener la información de esos especímenes, su distribución y otros aspectos, y para clasificarlos también. Entonces, desde ese momento yo empecé a trabajar con taxonomía. Y una vez que se gradúa ya como biólogo, ¿cuáles fueron los estudios que realizó? Bueno, después, en Costa Rica no hay una carrera una carrera en alguna universidad de taxonomía. Entonces uno sale graduado con cierta especialidad, ¿verdad? Y a partir de ahí yo tuve que agenciármelas para ingresar a ese mundo con gente que ya estaba metida ahí, en ese mundo de la taxonomía, en el Museo Nacional. Entonces yo aprendí con los colegas, ¿verdad? Con la gente que estaba ahí trabajando. Y también con gente que nos visitaba, ¿verdad? Para mí fue muy importante la relación con un investigador de mucha fama mundial y además una persona que ha ayudado mucho a la conservación de Costa Rica, que es Daniel Jansen. Por dicha, desde el puro inicio empezamos una relación, además de colegas del Museo Nacional. Y con esa relación yo me fui desarrollando. Yo tuve oportunidad entonces de tener contacto con muchos taxónomos a nivel internacional. Ángel, nos comentaban que en el tema de clasificar y tener información publicada o escrita, Honduras tiene muy poco en relación a otros países como Costa Rica, como México. Sí. ¿Qué tan importante resulta tener información publicada? Bueno, Honduras tiene muy poco, pero tiene un potencial gigantesco. Un potencial gigantesco porque tienen un país grande, muy diverso en su topografía, muy diverso en su flora y en su fauna, y eso lo estoy viendo yo en estos momentos, ahora que me invitan, ¿verdad?, a colaborar. Es un país con mucho potencial en biodiversidad y con mucho potencial en el uso de la biodiversidad, como por ejemplo en ecoturismo o potencial en que la gente se interese en los diferentes tipos de organismos, ¿verdad? Y se desarrolle en esos campos. Eso lo ha hecho Costa Rica, ¿verdad? Con bastante tiempo de antelación con respecto a Honduras, pero yo veo un potencial gigantesco en Honduras. ¿Y esta información qué les permite desarrollar? Sí, por ejemplo, el desarrollo del ecoturismo en Costa Rica fue exponencial cuando empezamos a generar en Costa Rica información sobre la biodiversidad, ¿verdad? El ecoturismo se empezó a desarrollar muchísimo, ¿verdad? Entonces empezaron a llegar muchísimos turistas que por dicha son una clase de turista que no es destructiva, que más bien aprecian la naturaleza. Se empezó a generar en el país un respeto mayor por la naturaleza en vista de que se estaba utilizando la información para beneficio propio de la población, ¿verdad? Se empezó a producir mucha información taxonómica publicada, no solo en términos científicos, sino en términos de divulgación, ¿verdad? Y eso fue como una bola de nieve, ¿verdad? Que empezó a generarse y que redundó en beneficio para todo el país. Para todos. Pues ya nos vamos a contar en detalle lo que ha venido a hacer Honduras y cómo llegó a nuestro país y lo que ha descubierto. Antes, veamos lo siguiente. Porque sos el protagonista de esta nueva historia,
Estamos trabajando para brindarte más cupos y secciones. La UNA te espera. Nuevamente, Honduras será sede del encuentro deportivo universitario más grande de la región. Novenos Juegos Deportivos Universitarios Centroamericanos, Juduca, Honduras 2025. El mayor encuentro de integración y convivencia deportiva de las 21 universidades estatales de Centroamérica y República Dominicana. Más de 3.500 atletas universitarios en 10 disciplinas deportivas. Ajedrez, atletismo, baloncesto, fútbol, fútbol sala, karate-do, natación, taekwondo, tenis de mesa, voleibol. Y como país anfitrión, incorporaremos la disciplina de escalada deportiva como exhibición. Entrada libre y gratuita a todas las competencias. Juduca, Honduras 2025. Tegucigalpa, Honduras y la UNA les esperan con los brazos abiertos. La UNA, por medio de la Vicerrectoría Académica, en conjunto con la Dirección de Investigación Científica, Humanística y Tecnológica DICIT, convoca a investigadores, profesores, estudiantes, grupos, unidades, observatorios, centros experimentales e institutos de investigación que forman parte del Sistema de Investigación Científica, Humanística y Tecnológica CICIT a presentar sus postulaciones para concursar por los premios a la investigación científica, humanística y tecnológica, otorgados a los mejores evaluados en el marco del Congreso de Investigación Científica de la DICIT. Los premios que se otorgan son los siguientes. Investigación científica, en el cual se otorgan 4 premios. Investigador de larga trayectoria, investigador en consolidación, investigador en formación a nivel profesional, investigador en formación a nivel estudiantil. Premios a la excelencia en la investigación, los cuales constan de 2 premios: mejora de la calidad de vida y desarrollo de la ciencia y la tecnología. Premio prototipo de innovación, consta de 2 categorías: categoría profesor, categoría estudiante. Mejor ensayo sobre investigación y gestión de la investigación. Excelencia en gestión de la investigación científica. Participa de los premios a la investigación. Continuamos con su programa, el podcast La UNA Investiga, conversando con Ángel Solís de Costa Rica, y qué está realizando en Honduras es lo que nos va a contar en este segmento. Cuéntenos, Ángel. Bueno, tuve la oportunidad de ser invitado por personas, investigadores, biólogos de aquí de la universidad, para colaborar con identificación de un grupo de insectos que se llaman los escarabajos, Scarabaeidae, y tema en el cual yo tengo mucha experiencia. Yo tengo más de 40 años de trabajar con ese grupo, entonces conozco muy bien la fauna de escarabajos de Costa Rica, pero también la de Nicaragua, y esas 2 faunas, y la de Panamá también, se relacionan muchísimo con la fauna de Honduras. No es igual, pero se relaciona muchísimo. Entonces fui invitado y aquí estoy, voluntario, para colaborar en este proyecto tan importante de los escarabajos de todo Honduras. ¿Y qué ha descubierto en relación a lo que tenemos? Bueno, una de las cosas que me gusta mucho es ver, primero que nada, ver fauna diferente a la de Costa Rica. Hay una proporción, sí, hay una proporción muy grande que es en común, pero hay cosas muy diferentes. Entonces eso me enriquece a mí, ¿verdad? Como cosa muy personal. Pero también hemos descubierto por el momento nuevas especies, no le puedo decir cuántas, porque estamos descubriéndolas, que probablemente, nuevos especímenes, ¿verdad? Que probablemente representan nuevas especies para el país. Y eso ya desde el punto de vista de nosotros, los especialistas, es algo muy importante. Claro. Y para usted, ¿qué ha significado encontrarse con estas nuevas especies? Bueno, yo no quiero ser muy arrogante,
Pero esa es la vida nuestra, ¿verdad? De los taxónomos, encontrar especies en forma relativamente constante y continua, ¿verdad? Está acostumbrado. Está uno acostumbrado, pero siempre es una satisfacción muy grande ver cosas nuevas, ¿verdad? Ver nuevas especies, ¿verdad? Y describirlas. ¿Cómo ve este trabajo para que se desarrolle de forma masiva, para seguir un poco los pasos, digamos, de Costa Rica en relación a tener por escrito esta riqueza con la que contamos? Ajá. Yo pienso que, bueno, Honduras está en pañales en este tema específico de escarabajos, ¿verdad? Uh-huh. Sí me he encontrado con algunos que han tenido interés en el pasado en trabajar con estos grupos y han hecho cosas. Pero, como le digo, Honduras es un país por explorar, tiene una diversidad enorme de topográfica, ¿verdad? Y de aspectos biológicos, ¿verdad? Que es todo un laboratorio, es todo un campo donde probablemente se sigan descubriendo nuevas especies, ¿verdad? Y al final de cuentas tengamos una diversidad muy grande, ¿verdad? Ustedes obtengan una diversidad muy grande que puede ser utilizada ya, para aspectos económicos, hasta aspectos económicos. En nuestro caso, conforme fuimos investigando, fuimos haciendo producción de literatura científica, pero también de literatura divulgativa. Entonces yo veo un potencial muy grande en Honduras para que se genere ese tipo de información que va a redundar en la propia conservación de los recursos o de los recursos biológicos del país. Ángel, y precisamente hay una práctica en este momento de la Universidad Autónoma con una población de la aldea de Suyapa que es bastante cercano a este campus, donde ese trabajo en colaboración con los especialistas, identificando especies, permitieron que se mostrara la riqueza con la que se cuenta y por qué es importante protegerla. Y a raíz de ese proceso, el Congreso Nacional declaró ya que es una zona protegida. Y no solo, por llamarlo de alguna manera, el pedacito que la gente consideraba, sino que se amplió todavía más. Pasaron de 500 a 5,000 hectáreas de protección. Esa relación con la población y lo que se puede sacar de toda esta información, de esta clasificación, de esta organización de lo que se cuenta y esa conciencia que la población debe tener, ¿cuál ha sido la experiencia que ustedes han tenido en Costa Rica fortaleciendo estas áreas? Sí, nosotros hemos tenido una muy buena experiencia con la transmisión de la información al público en general. En algunos casos, simplemente producción de literatura, de tal forma que quede accesible a todo el público. Las redes sociales también han sido muy útiles, pero la filosofía de hacer esto, la idea nuestra en Costa Rica ha sido conocer para conservar. Ese es una especie de lema. Hay que conocer para que la gente pueda conservar. Entonces, la divulgación de la información es súper importante y probablemente eso que están haciendo ustedes, excelente en esta área, les va a dar muy buen resultado. Hay que transmitir la información a todo público, ¿verdad? Nosotros hemos tenido programas que llamamos los taxónomos, que llamamos programas de parataxónomos. ¿Eso qué significa? No son graduados de la universidad, sino gente común y corriente que se entrena para que ayude al taxónomo, para que ayude a los biólogos y a la vez aprendan sobre los aspectos de la biodiversidad, ¿verdad? Diferentes especialistas enseñan a diferentes personas o a un grupo de personas en todos estos temas que los taxónomos investigan o que los biólogos investigan. Eso es transmitir la información y eso hace que la gente misma, al conocer sobre diferentes aspectos, vean el valor que tiene, ¿verdad? No solo del conocimiento, sino de otros aspectos y protejan más todavía. Y yo pienso que eso es el resultado de esa protección, de esa área en especial, es el resultado de haber transmitido la información de los especialistas a la gente común y corriente, ¿verdad? Claro. ¿Cuándo le toca regresar, Ángel?
A su casa. Sí, el martes, creo que es 2. El 2 de octubre ya nos deja. Sí. ¿Y volverá a Honduras? Si me invitan, encantado de la vida, porque como les digo, es un mundo para mí nuevo, un mundo diferente, un mundo con mucho potencial. Es mucha la curiosidad que siento por Honduras en estos momentos. Qué bueno y bienvenido siempre. Cualquier cosa nos avisa. Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué considera cuál sería el siguiente paso a realizar en este trabajo que están haciendo de organizar la información? Bueno, estamos empezando, en mi opinión, con esta parte específica de los escarabajos. Todavía falta mucho. Como le digo, hay un potencial gigantesco, hay que ir a explorar el país de arriba a abajo, más de lo que hicieron en este momento con este proyecto. Y yo garantizo que van a haber muchísimo más sorpresas con la biodiversidad. Ahora, esto debería hacerse no solo con escarabajos, sino con todos los grupos. En algunos aspectos sí sé yo que han avanzado muchísimo aquí en Honduras, pero en otros todavía falta mucho, ¿verdad? Como en todos los países de Centroamérica. Pero entre más se conozca, entre más se explore, entre más se busque, vamos a tener muchísimo más sorpresas, muchísimo más información que va a ser súper útil. Y dicen que las comparaciones son malas, pero en este caso se necesita para comprender de qué estamos hablando. En relación a los escarabajos que ya se tienen identificados en los países donde usted nos ha comentado que han realizado este trabajo, Panamá, Costa Rica, ¿cómo está Honduras en relación a las especies? En lo que se ha descubierto, sí. le falta bastante, pero es por la visión que uno tiene de lo que va a suceder en el futuro, de las proyecciones, ¿verdad? Digamos, si ahora tenemos 100 especies, yo estoy prediciendo por lo menos el doble o más en Honduras, ¿verdad? ¿Y qué características hay diferentes en relación a estos otros países, hablando del escarabajo, de la especie? Primero que nada, bueno, para mí es muy importante la historia geológica de un país, ¿verdad? Honduras tiene, y eso lo he ido aprendiendo en estos últimos tiempos, ¿verdad? Tiene tierras emergidas del océano, ¿verdad? Que antes había una porción de océano entre Honduras y Panamá. Tiene tierras emergidas de más de 100 millones de años. O sea, que anduvieron en ciertas partes de Honduras dinosaurios caminando por esas tierras. Entre más vieja sea un continente o una porción de tierra, más especies posibles se han desarrollado en esa área, ¿verdad? Y eso no lo tuvimos nosotros en esos países, como Panamá, Costa Rica y sur de Nicaragua. En esos países había mar, nada más. Y solamente no son 100 millones de años de existencia de Costa Rica, son 3 millones de años de existencia de Costa Rica. Imagínense la diferencia. Sí. Y se generaron especies porque había muchas islas volcánicas ahí. Aquí no, aquí hubo tierra emergida, ¿verdad? Entonces tuvo mucha influencia de Norteamérica, especies que emigraron hacia el sur o que invadieron el sur. Y eventualmente, conforme se fue desarrollando el resto de Honduras, ¿verdad? Por actividad volcánica y otros aspectos, se fue enriqueciendo, ¿verdad? Y además, cuando hubo la conexión entre Sudamérica y Honduras o Nicaragua, sur de Nicaragua, además se enriqueció más con la fauna que venía de Sudamérica. Entonces yo predigo una diversidad muy grande aquí en Honduras. ¿De qué forma se puede crear alianzas para potenciar estos trabajos? Bueno, los proyectos de investigación que se financien en la universidad para desarrollar investigación son súper importantes, ¿verdad? Y la participación o la invitación para diferentes especialistas a nivel mundial. O sea, eso es súper importante. Hay países que se cierran y solo quieren hacer las cosas como un país cerrado, pero cuando uno tiene una visión más amplia y hace participar a expertos a nivel mundial en los diferentes aspectos, el mundo científico va a estar muy anuente a colaborar y a participar también, ¿verdad?
sobre todo teniendo un país como el de ustedes. Ese sería el secreto entonces, la apertura y la invitación a nivel mundial a conocernos. Y seguir desarrollando lo que se desarrolla en la universidad, ¿verdad? Si es cuestión de aspectos de biología, pues apoyar más a los departamentos o a la universidad en el aspecto biológico, ¿verdad? Excelente. ¿Y qué nos recomendaría en ese trabajo de hormiga que se está realizando en relación a que los estudiantes también formen parte de estos proyectos y se haga mayor la cantidad de personas que colaboran? Pues es una buena idea, es algo que se hace en todas partes, ¿verdad? Aprovechar al estudiante que está aprendiendo sobre biología para que colabore en la mano de obra, pero también para que aprendan, ¿verdad? Para que aprendan. Entonces, imagínense tener expertos en diferentes temas, trabajando grupos diferentes, con estudiantes colaborando, yendo al campo a recolectar, yendo al laboratorio para clasificar, para identificar, con la colaboración de esos expertos y los estudiantes y los profesores de aquí de la universidad. Excelente. Sería ideal. ¿Y qué nos recomienda entonces como experto en taxonomía para poder fortalecer todas estas ideas y este proceso? Y eso es difícil porque entra en el campo político, ¿verdad? De la universidad. Pues sí, tener una anuencia mayor para que los que dirigen en la universidad den más oportunidad a este tipo de actividades. Excelente. ¿Cómo ve esta relación también para abrirse a otras disciplinas y que se aproveche también la investigación y el proceso invitando a otras disciplinas? Sí, claro. La mejor forma de invitar a otras disciplinas es que vean el ejemplo de alguna que se está desarrollando más, ¿verdad? Den el ejemplo y se contagien de ese entusiasmo para trabajar y de esa forma, de esa metodología, ¿verdad? Entonces, sí, hay muchas disciplinas, tanto dentro del campo de la biología como del campo de, no sé, la geología o ecología o diferentes ramas de la historia natural del país, ¿verdad? Muchas gracias, Ángel, por haber conversado con nosotros en este podcast de la UNA Investiga. Gracias por ese trabajo desarrollado y sobre todo por mostrarnos que hay un potencial enorme en Honduras y que todavía hay trabajo por realizar. Exactamente. Muchísimas gracias. ¿Y a ustedes? Por permitirme expresarme, ¿verdad? No, a la orden. Y cuando vuelva, de verdad, que las puertas de este podcast están abiertas para que nos siga contando qué está descubriendo en Honduras. Está bien, cuando vuelva voy a estar ahí en la puerta tocando. A ustedes les invito a continuar en sintonía de UTV, el canal universitario de la cultura, y sobre todo a comunicarse con nosotros también a través de las redes sociales. Ahí usted puede comentarnos qué le parece el programa, qué quisiera, a quién quiere ver, con quién conversar para poder también conocer otras disciplinas y otros trabajos de investigación que se desarrollan en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Hasta la próxima.